La inflación de los bienes y servicios, junto con la devaluación del peso, son uno de los más grandes enemigos de la economía mexicana y la del bolsillo familiar, puesto a que la inflación aumenta el precio de los productos y la devaluación del peso, como lo dice su nombre, le quita el valor al peso y en conjunto causan graves daños a nuestra economía. Debido a esto, nació la INPC, Índice Nacional de Precio al Consumidor, en 1968, para iniciar formalmente el cálculo del INPC y se establece por primera vez una base fija de comparación. Desde el arranque de su medición y hasta el 11 de junio de 2011, los índices nacionales de precios fueron calculados por el Banco de México con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se otorgó al INEGI. Por la relevancia que tiene el gasto familiar en el gasto agregado de la economía, las variaciones del INPC se consideran una buena aproximación de variaciones de los precios de los bienes y servicios comercializados en el país. De ahí, el principal uso que se hace del INPC es para estimar la inflación. El INEGI enfatiza que es de particular importancia lograr una medición lo más precisa posible de la inflación, debido a que es un fenómeno económico altamente nocivo, debido a que afecta la estabilidad del poder adquisitivo, perturba el crecimiento económico al elevar los riesgos de los proyectos de inversión, distorsiona las decisiones del consumo y ahorro, propicia una desigualdad distribución del ingreso y dificulta la intermediación financiera por el efecto que tiene en las tasas de interés. Ante la imposibilidad de cotizar la totalidad de los precios de los bienes y servicios que se consumen en México, la construcción de los índices y cálculos se realizan con base en procedimientos muestrales que se apoyan en el principio fundamental de las estadísticas. Pero veamos cómo fue cambiando la moneda mexicana frente al dólar desde el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide y el Porfiriato. Los primeros datos que se tienen datan del primer imperio mexicano, a cargo de Agustín Iturbide, cuando la paridad estaba en 0,97 pesos por dólar y se mantuvo casi sin cambios hasta 1875. En 1899, el peso mexicano se cotizaba frente al dólar en 1.3 y para 1910 en 2.08. Ahora, durante la Revolución Mexicana de 1917 a 1930, la estabilidad terminó al comenzar la Revolución Mexicana. La poca confianza que se tenía en el peso, así como la inestabilidad social y política, fueron las causas de que su valor se cotizara en 23 pesos por dólar en 1916. Cuando comenzó a estabilizarse la situación política del país, el peso se situó en un rango de entre 1.80 y 2.12 por dólar en el periodo de 1917 a 1930. Ahora veamos durante los sexenios presidenciales, desde el periodo de Lázaro Cárdenas hasta Adolfo Ruiz Cortines. En el periodo de Lázaro Cárdenas del Río, 1934 a 1940, de 4 pesos pasó a 4.21 pesos. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, pasó de 4.85 a 6.68 pesos. En el sexenio de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, pasó de 6.68 a 8.65 pesos. En el periodo de Adolfo Ruiz Cortés, de 1952 a 1958,
pasó de 8,65 a 12,50. Fue precisamente a mediados de la década de 1950 cuando se consolidó el milagro mexicano. El PIB creció al 6,5 anual, pese a que la población lo hizo al 3%, y el tipo de cambio se estabilizó durante aproximadamente 20 años. Sin embargo, durante el mandato de José López Portillo, de 1976 a 1982, terminó el milagro mexicano. El Estado comenzó a reducir su intervención en la economía debido a los grandes desequilibrios y la baja competitividad económica que esto había ocasionado hasta entonces. Muestra de esto es que el gobierno se vio forzado a abandonar el control de cambios debido a la falta de fondos necesarios para sustentar el peso. Dicha crisis cambiaria ocurrió a pesar de que en estos años la producción y la exportación del petróleo alcanzaron cifras sin precedentes. Desde el principio del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, hasta el final del sexenio del Miguel Ángel de la Madrid, de 1982 a 1988, el tipo de cambio pasó de 12,50 a 1,000 pesos por dólar. En 1993, durante la administración salinista, se reemplazó la moneda de cambio por el nuevo peso. De esta forma, 1,000 pesos se convirtieron en un nuevo peso. Con esta nueva conversión, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, pasó de 1,000 pesos a 3,41 nuevos pesos. En el gobierno de Ernesto Zedillo, de 1994 al año 2000, pasó de 3,41 pesos al inicio del mandato a 1,936 pesos al finalizar el mismo. En el sexenio de Vicente Fox, del año 2000 al 2006, pasó de 9,36 a 10,88 pesos. En el periodo de Felipe Calderón, del año 2006 al año 2012, pasó de 10,88 a 12,96. El neoliberalismo es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable en el resurgimiento del liberalismo clásico de las décadas de 1970 y 1980. Originalmente, el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los europeos liberales en la década de 1930. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido entre los años de la década de 1930. El neoliberalismo en México es el sistema económico que empezó a implantarse en el país durante el gobierno de Miguel de la Madrid, con el antecedente que había supuesto a la disminución de los aranceles y a la explotación. El antecedente remoto del intento de imponer las políticas neoliberales se encuentra en los años 30. El presidente Lázaro Cárdenas había continuado con la tradicional política proteccionista, pero como apareció un grupo de opositores bastante importantes en los años 70, las debilidades económicas mexicanas se hicieron. Entre ellas se destacaba la debilidad de la industria y la agricultura, sectores con muy poca competitividad. Esto provocaba que en el país tuviera que solicitar préstamos internacionales, lo cual aumentó la deuda externa. El peso se devaluaba cada poco tiempo, especialmente frente al dólar, y la inflación se volvió incontrolable. El cambio generacional en el PRI, partido que estaba en el gobierno, también tuvo que ver con la llegada del neoliberalismo. Nuevos cuadros de dirigentes de tendencia tecnócrata abogó por dejar atrás el inversionismo económico
Cuando Miguel de la Madrid llegó al poder, la situación de México era muy delicada. La inflación se había casi duplicado en pocos años y el desempleo se había disparado hasta un 15%. El presidente decidió poner en marcha lo que se denominó revolución moral de la sociedad y planteó un plan global de desarrollo. Dentro de las medidas estaba la privatización de empresas y la apertura económica. Carlos Salinas de Gortari fue el que terminó de implantar el neoliberalismo en la política mexicana. Culminó el proceso de privatización en el país y los números macroeconómicos mejoraron bastante. Sin embargo, no consiguió que México saliera de la crisis y el Una de las reformas emprendidas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue la reforma de 1992. Con la reforma se permitió la división, venta, arrendamiento e hipoteca de la propiedad ejidal. En el artículo 27 de la Constitución, que en lo fundamental da un rango constituciones para el asentamiento humano de aquellos que son bienes productivos de usufructo individual. En su iniciativa, el Ejecutivo propuso terminar el reparto agrario, derogando todas las disposiciones constitucionales que lo sustentaban, permitir a los ejidarios enajenar sus tierras si así lo desean, facilitar las distintas formas de asociaciones entre ejidatarios e inversionistas, permitiendo a las sociedades por acciones poseer tierras e invertir en el campo y abrir el sector agrícola a la inversión extranjera, y mantener los límites actuales a las distintas formas de pequeña propiedad. La iniciativa de la ley, finalmente aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 1992 por 387 diputados, y en contra votaron solamente 50 diputados del PRD y el PPS. Los ejidos habían sido creados con la reforma agraria que promovieron los gobiernos posrevolucionarios. Se pretendía modernizar las relaciones económicas en el campo, fomentar los negocios y la inversión en proyectos agropecuarios productivos. Esa finalidad que se pensaba no ha ocurrido con gran parte de la antigua propiedad ejidal, aunque las comunidades han optado por mantener sus tierras con el antiguo sistema y no las han vendido. Muchos de los dueños de las propiedades han optado por convertir sus centros de trabajo agrícola para fines residenciales o recreativos.